El bebé millonario no podía caminar, hasta que la señora de la limpieza cambió todo el milagro en el jardín. El silencio en los jardines de la mansión Velasco siempre había tenido un precio incalculable. Era un silencio comprado con muros altos, sistemas de seguridad de última generación y una distancia arrogante del resto del mundo. Pero esa mañana de martes, bajo un sol radiante que hacía brillar el rocío sobre los rosales importados, ese silencio de oro se rompió. No fue por una alarma, ni por el motor de un coche deportivo. Fue por el sonido seco, casi imperceptible, de una suela de goma pequeña golpeando contra una losa de piedra irregular. Adrián Velasco, el hombre que controlaba la mitad del mercado inmobiliario de la capital, sintió que el mundo se detenía. Su teléfono móvil, un dispositivo de titanio desde el cual ordenaba movimientos de millones de dólares, se deslizó de entre sus dedos sudorosos. El aparato golpeó el césped perfectamente cuidado con un ruido sordo, pero Adrián ni siquiera parpadeó. No podía. Sus ojos, habituados a leer contratos y buscar defectos en rascacielos, estaban fijos en una escena que su cerebro lógico se negaba a procesar. A unos 10 metros de distancia, en el centro del patio de piedra caliza que conectaba la casa principal con el jardín de invierno, estaba Leo, su hijo, el niño de 3 años que, según los mejores especialistas de Zúrich y Houston, jamás tendría la fuerza muscular suficiente para sostener su propio peso. Pero allí estaba. Leo vestía una camiseta azul sencilla y unos pantalones rojos de algodón que contrastaban violentamente con la paleta de colores neutros y beige de la mansión. Sus pequeñas piernas temblaban. No era un temblor de frío, sino el temblor sísmico del esfuerzo supremo. Detrás del niño, como un monumento al dolor pasado, descansaba su silla de ruedas, negra, fría, ortopédica, un trono de metal que había aprisionado su infancia hasta ese preciso segundo. La silla estaba vacía, abandonada con un desdén maravilloso bajo la sombra de un roble. Adrián sintió un nudo en la garganta tan apretado que le impedía respirar. Quiso dar un paso, correr hacia su hijo para sostenerlo antes de que cayera, porque la lógica le gritaba que iba a caer. La gravedad no perdona a los diagnósticos médicos, pero sus propios pies, calzados en zapatos de cuero italiano hechos a medida, parecían haber echado raíces en la tierra. Estaba paralizado por el terror y la esperanza. Fue entonces cuando la vio a ella. A la derecha de Leo, arrodillada sobre las piedras duras, sin importarle el dolor en las rodillas, estaba la nueva empleada de limpieza, Matilde. Llevaba el uniforme reglamentario de la casa, blanco y negro, almidonado, impoluto. Pero había algo en ella que rompía la rigidez del protocolo. Sus manos. Llevaba puestos unos guantes de goma de un amarillo chillón, ridículamente brillantes bajo el sol de mediodía. Matilde no estaba limpiando, estaba aplaudiendo. «¡Ven, mi cielo!». La voz de la mujer era ronca, cálida, vibrante. No usaba el tono condescendiente que las enfermeras usaban con Leo. Le hablaba como si fuera un guerrero. «Tú puedes, Leo. Mira mis manos. Solo un paso más, mi amor». El niño, con la frente perlada de sudor y los dientes apretados en una mueca de concentración absoluta, despegó el pie derecho del suelo. El movimiento fue torpe, inestable. Su cuerpo se balanceó peligrosamente hacia la izquierda. Adrián ahogó un grito, extendiendo la mano instintivamente hacia el aire vacío. Pero Leo no cayó. El niño clavó la mirada en los guantes amarillos de Matilde como si fueran 2 faros en medio de una tormenta. Dio el paso. La suela de su zapato hizo contacto con la piedra. ¡Clac! Un sonido sólido, un sonido de victoria. Matilde estalló en una risa que sonaba a llanto contenido. Golpeó sus manos enguantadas con fuerza, creando una ovación privada para un público de 1. «Eso es.
gritó ella con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. «Eres fuerte, eres el niño más fuerte del mundo». Leo, contagiado por la euforia de la mujer, soltó una carcajada. Fue un sonido puro, cristalino, que atravesó el jardín y se clavó directo en el pecho de Adrián. Hacía meses que no escuchaba a su hijo reír. De hecho, Adrián se dio cuenta con horror de que nunca había visto a su hijo mirarle a él con la misma devoción absoluta con la que miraba a esa mujer de la limpieza. El viento movió las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre el rostro de Matilde. Por un segundo, solo un segundo, la luz golpeó el perfil de la anciana de una manera específica. Adrián, todavía en estado de shock, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Hubo algo en el gesto de ella, en la forma en que inclinó la cabeza para animar al niño, que detonó una memoria sepultada bajo capas de cemento y ambición en la mente del millonario. Una imagen fugaz de una cocina pobre, olor a leña y unas manos ásperas curándole una herida en la rodilla hace 40 años. El pensamiento fue tan intrusivo y doloroso que Adrián sacudió la cabeza para despejarlo. «Imposible», pensó. Su pasado estaba muerto y enterrado. Él se había encargado de eso. Volvió a mirar a su hijo. Leo dio un segundo paso, luego un tercero. Cada paso era una bofetada a la realidad de Adrián, una realidad construida sobre informes médicos y resignación. ¿Cómo era posible? Había gastado una fortuna en terapeutas alemanes que venían, movían las piernas del niño con frialdad clínica y se iban cobrando cheques de 4 cifras. Y ahora, una mujer que cobraba el salario mínimo, una mujer que llevaba en la casa apenas unas semanas, estaba logrando lo imposible en medio del jardín, armada solo con unos guantes de goma y una fe inquebrantable. Adrián sintió que las piernas le fallaban. El gran Adrián Velasco, el hombre que nunca mostraba debilidad en las juntas directivas, cayó de rodillas sobre el césped. No le importó que la hierba manchara su pantalón gris de $3,000. Su vista se nubló. «Leo», susurró con la voz quebrada. El niño se detuvo. Había escuchado a su padre. Giró lentamente la cabecita castaña. La sonrisa de Leo titubeó un poco al ver a su padre, esa figura lejana que solía observarlo desde el marco de las puertas, siempre con el ceño fruncido, siempre oliendo a colonia cara y estrés. Matilde también giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Adrián, y en esa mirada, a través de la distancia del jardín, hubo un intercambio de una intensidad nuclear. Adrián esperaba ver miedo en la empleada, el temor habitual de ser descubierta perdiendo el tiempo en lugar de trabajar. Pero no vio miedo. Vio un desafío sereno, vio una dignidad que no correspondía a su uniforme, y vio una tristeza profunda, antigua, que Adrián no pudo descifrar. El viento sopló de nuevo, llevándose el sombrero de Leo. El niño se rió, y en un acto de equilibrio milagroso, se agachó ligeramente como si fuera a intentar recogerlo, desafiando todas las leyes de su propia anatomía. La escena quedó congelada en la retina de Adrián. La silla vacía, los guantes amarillos brillando como oro puro, y su hijo de pie, erguido, conquistando el mundo un paso a la vez. El hombre más rico de la ciudad se sintió, por primera vez en años, absolutamente pobre frente a la riqueza emocional que se desplegaba ante sus ojos. Lo que no sabía Adrián en ese momento, mientras las lágrimas de incredulidad mojaban su rostro, era que ese milagro no era producto de la casualidad. Era el resultado de un plan tejido con los hilos del amor más desesperado y clandestino que existe, y que la mujer que aplaudía no estaba salvando solo las piernas de su hijo, sino que había venido para salvar el alma podrida de su padre. El diagnóstico y la frialdad del mármol. 3 meses antes, el aire en el despacho del doctor Arismendi
olía a antiséptico y cuero viejo. Era un olor que Adrián Velasco asociaba con el fracaso. «Señor Velasco, necesito que entienda la terminología», dijo el neurólogo, ajustándose las gafas de montura fina. Sobre su escritorio de caoba, las resonancias magnéticas de Leo estaban desplegadas como un mapa de guerra perdido. No es una cuestión de fisioterapia, es una cuestión de conexiones neuronales. La atrofia en las extremidades inferiores de Leo es severa. Adrián estaba de pie junto a la ventana, mirando el tráfico de la ciudad desde el piso 20. No quería mirar las imágenes. Odiaba ver el interior de su hijo expuesto en blanco y negro, mostrando sus defectos. Para Adrián, la perfección era una exigencia, no una meta. «No le pago para que me explique terminología, doctor», dijo Adrián sin girarse. Su voz era cortante, metálica. «Le pago para que lo arregle. Si es cuestión de dinero, dígame la cifra. ¿Necesita un equipo de investigación? ¿Un trasplante experimental en Suiza? Firmo el cheque ahora mismo». El doctor suspiró, un sonido de paciencia agotada. Se quitó las gafas y frotó el puente de su nariz. «El dinero no regenera nervios muertos, don Adrián. Leo tiene casi 3 años. Si no ha mostrado signos de querer ponerse de pie hasta ahora, las probabilidades caen verticalmente. Lo mejor que puede hacer es adaptar su casa. Compre una buena silla eléctrica, prepare su entorno. Acepte la realidad para que el niño pueda ser feliz dentro de sus limitaciones». Adrián se giró bruscamente. Su rostro estaba rojo de ira contenida. «¿Que lo acepte?», escupió la palabra como si fuera veneno. «Mi hijo no va a ser un inválido. Los Velasco no somos víctimas». Salió del consultorio dando un portazo que hizo vibrar los diplomas en la pared. Pero su furia era solo un disfraz para el terror. Desde que su esposa, Elena, murió en el parto, Leo era lo único que le quedaba. Pero cada vez que miraba al niño, no veía a Elena. Veía la fragilidad. Y Adrián odiaba la fragilidad porque le recordaba demasiado a su propio origen, a la pobreza de la que había escapado y que había jurado borrar de su ADN. El regreso a la mansión esa tarde fue sombrío. La casa era enorme, una estructura de diseño minimalista, donde el eco de los pasos resonaba en los pasillos de mármol travertino. Era una casa de revista, no un hogar. No había juguetes en el suelo, no había fotos familiares desordenadas. Todo estaba en su lugar, frío y estéril. Adrián entró en el cuarto de juegos, una habitación que costaba más que la casa promedio de cualquier familia de clase media. Leo estaba allí, sentado en una alfombra de lana virgen, rodeado de juguetes electrónicos que parpadeaban y emitían sonidos digitales. El niño levantó la vista al ver entrar a su padre. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, se iluminaron con una esperanza tímida. Extendió los brazos, pidiendo ser cargado. Adrián se detuvo en el umbral. Miró las piernas del niño, inertes sobre la alfombra. La voz del doctor resonó en su cabeza. «Acepte la realidad». Una oleada de amargura le subió por el estómago. En lugar de acercarse y abrazar a su hijo, Adrián sintió un bloqueo. No sabía cómo consolarlo. No sabía cómo ser padre de un niño que no cumplía con sus expectativas de éxito. «Hola, Leo», dijo Adrián, manteniendo la distancia. Su voz sonó profesional, como si saludara a un empleado. «¿Estás bien?». El niño bajó los brazos lentamente, captando el rechazo sutil pero devastador. Volvió a su juguete, un robot que caminaba solo, algo que él no podía hacer. En ese momento apareció la niñera de turno, una mujer joven con uniforme azul que parecía estar contando los minutos para irse. «Señor Velasco», dijo ella, visiblemente nerviosa, «tengo que hablar con usted». «¿Ahora?» «Estoy ocupado», respondió Adrián, sacando su teléfono para revisar la bolsa de valores.
Es importante. Me voy. Renuncio. Adrián levantó la vista frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Te pago el doble que en cualquier otra casa. No es el dinero, señor. La chica miró a Leo con pena y luego a Adrián con una mezcla de miedo y desprecio. Es esta casa. Es el silencio. Usted nunca está. El niño se pasa el día mirando la ventana esperando a que llegue su papá, y cuando usted llega, se encierra en el despacho. Ese niño no necesita más juguetes caros, necesita que lo toquen, que lo abracen. Yo no puedo suplir a un padre y a una madre. Me deprime estar aquí. Adrián sintió el golpe, pero su orgullo levantó un muro inmediato. Bien, vete. No necesito gente débil en mi equipo. Pasa por recursos humanos para tu liquidación. Cuando la chica se fue, Adrián se quedó solo en el pasillo. La soledad de la mansión se le vino encima como una losa de concreto. Miró hacia la habitación de Leo. El niño estaba de espaldas, quieto. Adrián sacó su teléfono y marcó el número de la agencia de empleos más exclusiva de la ciudad. «Quiero una sustituta». Inmediatamente, ordenó, caminando hacia su despacho para servirse un whisky. «Pero escuche bien, no quiero más jovencitas sentimentales que se creen psicólogas. Quiero a alguien mayor, alguien que se dedique a limpiar y a vigilar que el niño no se ahogue con una pieza de Lego. Nada más. Alguien eficiente, callada y que necesite el dinero lo suficiente como para no quejarse por mis horarios». «Entendido, señor Velasco», respondió la agente al otro lado de la línea. «Tengo un perfil que podría encajar. Es una mujer mayor. Acaba de entrar en nuestra base de datos. Sus referencias son antiguas, pero impecables. Dicen que es muy trabajadora, aunque un poco reservada. No me importa su personalidad. Me importa que la casa esté limpia y el niño vigilado. ¿Cómo se llama?» «Matilde». «Señora Matilde». Adrián bebió un trago largo de whisky, sintiendo el ardor en la garganta. El nombre le sonó vagamente común, un nombre de otra época, pero su mente estaba demasiado saturada de arrogancia y alcohol para hacer la conexión. «Que venga mañana a primera hora y dígale que aquí se viene a trabajar, no a encariñarse». Colgó el teléfono y cerró los ojos, apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana. Abajo, en el jardín oscuro, las sombras de los árboles parecían manos gigantes intentando agarrar algo que se les escapaba. Adrián no sabía que con esa llamada acababa de invitar a su propia casa al único fantasma que había temido toda su vida. Pensó que estaba contratando un servicio de limpieza, cuando en realidad estaba abriendo la puerta a su propio juicio final. Esa noche, Adrián durmió mal. Soñó que corría, pero sus piernas no se movían. Y a lo lejos, una mujer con guantes amarillos le decía adiós con la mano. La llegada de la extraña. La mañana siguiente amaneció con una neblina densa y gris que cubría la urbanización de Las Cumbres, el enclave más exclusivo de la ciudad, donde las casas no tenían número, sino nombres, y los vecinos no se conocían entre sí por seguridad. A las 7 en punto, el intercomunicador de la residencia Velasco emitió un zumbido discreto. Frente a la imponente verja de hierro forjado y oro negro, que parecía más la entrada a una fortaleza que a un hogar, esperaba Matilde. Llevaba un abrigo de lana raído que había visto tiempos mejores y una maleta de cartón amarrada con una cuerda. Sus zapatos eran viejos, de suela gastada, inapropiados para pisar el asfalto perfecto de aquella calle privada. Pero Matilde no se sentía pequeña ante la opulencia. Se sentía aterrorizada, sí, pero impulsada por una fuerza gravitatoria que superaba cualquier miedo: la sangre. Habían pasado 15 años, 15 largos años, desde que aquel joven ambicioso, con la beca universitaria en la mano y la vergüenza en los ojos, la había dejado en la puerta de aquel asilo estatal, prometiendo volver cuando tuviera los medios.
Nunca volvió. Solo llegaron cartas formales de abogados, cheques esporádicos para mantenerla callada y lejos, y finalmente el silencio absoluto. El portón se abrió automáticamente con un chirrido hidráulico. Matilde caminó por el sendero de entrada, flanqueado por cipreses recortados con precisión quirúrgica. Cada paso hacia la casa principal le pesaba en el alma. La mansión era un monstruo de vidrio y hormigón beige, hermosa pero intimidante. «En esto te has convertido, hijo mío», pensó, apretando el asa de su maleta. «¿En un rey de un castillo de hielo?» Fue recibida por el mayordomo, un hombre estirado que la miró de arriba a abajo con evidente desaprobación, arrugando la nariz ante su ropa humilde. «La entrada de servicio está por el lateral», dijo él sin saludar. «El señor Velasco tiene 5 minutos antes de su conferencia con Tokio. No le haga perder el tiempo». Matilde asintió, tragándose su orgullo. «Sí, señor. Gracias». La llevaron a través de pasillos que olían a limpiador industrial con aroma a lavanda sintética, hasta llegar a la puerta doble de roble macizo del despacho principal. «Pase. Sea breve». Matilde entró. El despacho era cavernoso, decorado con arte moderno incomprensible y muebles de cuero negro. Detrás de un escritorio que parecía la cubierta de un portaaviones estaba él, Adrián. El corazón de Matilde dio un vuelco violento en su pecho. Estaba más viejo, claro. Tenía canas en las sienes y líneas de expresión marcadas alrededor de la boca, líneas de amargura que no tenía cuando era niño. Llevaba un traje impecable y ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su ordenador cuando ella entró. «¿Nombre?», preguntó Adrián, tecleando furiosamente. Su voz era grave, autoritaria, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a conversar. «Matilde. Matilde García, señor», respondió ella. Su voz tembló apenas un poco. Usó su apellido de soltera, el común, el invisible. Adrián se detuvo un segundo, pero no por reconocimiento, sino por impaciencia. «La agencia dice que tiene experiencia con niños difíciles y mantenimiento del hogar. Aquí no toleramos errores, Matilde. El mármol se pule 2 veces al día. La plata se limpia los jueves. Y lo más importante, el niño, Leo». Adrián finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en ella. Matilde sostuvo la respiración, esperando el destello de reconocimiento, el grito, la expulsión. Pero en los ojos de su hijo solo vio un vacío absoluto. Adrián miraba, pero no veía. Veía un uniforme potencial. Veía unas manos arrugadas de trabajadora. Veía a una anciana genérica. Los años de pobreza y dolor habían transformado tanto el rostro de Matilde, su piel curtida por el sol, su espalda encorvada, su cabello ahora blanco y escaso, que para el magnate inmobiliario ella era simplemente parte del mobiliario necesario. Ella había dejado de ser su madre el día que él decidió borrarla de su historia para ascender socialmente. «El niño tiene parálisis», dijo Adrián con frialdad clínica, volviendo a su pantalla. «No camina, no gatea. Básicamente, está allí. Su trabajo es mantenerlo limpio, alimentado y asegurarse de que no se lastime. No intente jugar a la doctora. No intente estimularlo con juguetes ruidosos que me molesten. Y sobre todo, mantenga la distancia emocional». Los empleados anteriores se confundieron y creyeron que eran parte de la familia. Usted no es familia, usted es personal. ¿Entendido? La crueldad de las palabras se clavó como puñales en el pecho de Matilde. Quiso gritarle: «Soy la mujer que te dio la vida, soy la que vendió sus joyas para tus primeros libros». Pero se mordió la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Tenía una misión. Leo, su nieto. «Entendido, señor Velasco», dijo ella bajando la cabeza con sumisión. «Solo vengo a servir». «Bien.
El ama de llaves le mostrará su cuarto y al niño. Puede retirarse. Adrián hizo un gesto con la mano, como quien espanta una mosca, y tomó su teléfono para hacer una llamada. Matilde salió del despacho con las piernas temblorosas, apoyándose en la pared del pasillo para no derrumbarse. Su hijo estaba roto por dentro, devorado por el personaje que él mismo había creado. Pero ella no tenía tiempo para llorar por Adrián. Tenía que salvar lo que quedaba de inocencia en esa casa. La llevaron a la habitación de Leo. Cuando abrió la puerta, la luz estaba apagada, a pesar de ser de día. Las cortinas blackout convertían el cuarto en una cueva de lujo. «Aquí está», dijo el ama de llaves encendiendo una luz tenue. «Le toca el cambio de pañal y la papilla. Buena suerte, no habla mucho». Matilde esperó a quedarse sola. Se acercó a la cuna, que parecía más una jaula de diseño futurista. Allí, acurrucado contra los barrotes, estaba el pequeño. Tenía los mismos ojos que Adrián tenía a esa edad, la misma forma de la barbilla. Leo la miró con recelo. Estaba acostumbrado a manos frías, a prisas, a rostros que no sonreían. Matilde se quitó el abrigo viejo, se frotó las manos para calentarlas, se acercó lentamente, ignorando la tecnología que rodeaba al niño, y susurró: «Hola, mi amor. Ya llegué. La abuela está aquí, aunque nadie lo sepa. Y te juro por mi vida que no vas a quedarte en esa cuna para siempre». El niño, al escuchar ese tono de voz, una frecuencia de cariño que nunca había experimentado, dejó de temblar. Extendió una mano pequeña y tocó el dedo índice de Matilde. Fue un pacto silencioso. En medio de aquella mansión fría y hostil, acababa de encenderse una hoguera. 2 mundos bajo el mismo techo. 2 días después de la llegada de Matilde, Adrián anunció que se iba de viaje. «Tengo negocios en Dubái. Estaré fuera 2 semanas», dijo, mientras un chofer cargaba sus maletas de piel de cocodrilo en el maletero de una limusina negra. «Si hay una emergencia médica real, llamen al doctor Arismendi. Para todo lo demás, manéjenlo ustedes. No quiero que me molesten por trivialidades como fiebre o llantos nocturnos». Ni siquiera se despidió de Leo. Simplemente se subió al coche, se puso unas gafas de sol oscuras y desapareció tras los portones de hierro. En el instante en que el motor del coche se desvaneció en la distancia, la atmósfera de la casa cambió. Fue como si se hubiera levantado una losa de plomo del techo. Matilde, que había estado observando desde la ventana de la cocina con el trapo de secar en las manos, respiró hondo. «Ahora sí, mi niño», murmuró. «Ahora empieza lo nuestro». Lo primero que hizo Matilde fue violar las normas estéticas de la casa. Entró en la habitación de Leo y abrió las cortinas de par en par. La luz del sol inundó el cuarto, revelando el polvo que flotaba en el aire estancado. Abrió las ventanas para que entrara el aire fresco, el olor a tierra y a vida del jardín, desplazando el olor estéril del aire acondicionado central. «Los niños no crecen en la oscuridad, Leo», le dijo al niño, que parpadeaba sorprendido por la claridad. «Los niños son como las plantas, necesitan sol». Matilde estableció una rutina que horrorizaría a los médicos de Adrián. Guardó los juguetes electrónicos, esas tabletas y robots que hablaban con voces metálicas, en el fondo del armario. «Eso es basura cara», sentenció. Bajó a la cocina y, ignorando la despensa llena de comida procesada orgánica importada, preparó sus propios remedios. Buscó aceite de oliva virgen, romero fresco del jardín trasero y unas pastillas de alcanfor que ella misma había traído en su maleta. Calentó la mezcla al baño María, cantando bajito una canción antigua, una copla sobre caminantes y montañas que su propia madre le cantaba en el pueblo. Luego subió con el cuenco de aceite tibio. Sacó a Leo de la cuna y lo puso sobre la alfombra, pero no lo dejó ahí tirado. Se sentó con él, cruzando sus propias piernas cansadas, y comenzó el tratamiento.
No había máquinas, ni electrodos, ni frialdad. Solo sus manos, manos grandes, ásperas, deformadas por décadas de fregar suelos y estrujar trapos, pero que sobre la piel de Leo eran de seda. «Estas piernas son fuertes», le decía mientras masajeaba los músculos atrofiados de las pantorrillas del niño con movimientos circulares, firmes y rítmicos. «Aquí hay fuerza dormida, Leo. Vamos a despertarla». El olor a romero y alcanfor llenó la habitación, un olor terroso y penetrante que chocaba con la asepsia del resto de la mansión. Al principio, Leo lloriqueaba cuando ella presionaba ciertos puntos. Sus músculos estaban tensos, acortados por la falta de uso, pero Matilde no se detenía. «Duele un poquito porque está creciendo mi vida. El dolor es que la vida quiere entrar. Aguanta». Durante esas 2 semanas, la mansión se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa entre dos mundos. Por un lado, estaba el lujo inerte, los jarrones Ming que nadie miraba, los sofás de terciopelo donde nadie se sentaba. Por el otro, estaba el mundo de Matilde, un mundo de contacto físico, de sudor, de esfuerzo. Ella sacaba a Leo al jardín todos los días. No usaba la rampa de acceso para discapacitados que Adrián había mandado construir por la parte trasera para esconder la silla. No. Ella cargaba a Leo en brazos y lo bajaba por la escalera principal, mostrándole el mundo desde arriba. Lo sentaba en el césped, le quitaba los calcetines de marca y dejaba que sus pies descalzos tocaran la hierba, la tierra, las texturas rugosas. «Siente la tierra, Leo. La tierra te llama. Tienes que empujar contra ella». El personal de servicio, el mayordomo y la cocinera, la miraban con escepticismo, cuchicheando a sus espaldas. «Está loca», decía la cocinera. «El señor la va a despedir cuando se entere de que tiene al niño revolcándose en el barro como un animalito. Y ese olor a hierbas apesta toda la planta alta». «Déjala», respondía el mayordomo, aunque con duda. «Al menos el niño no llora». «¿Te has fijado? Lleva una semana sin llorar por las noches». Era cierto. El llanto angustiado de Leo, ese sonido constante que atormentaba la casa, había cesado. Ahora, por las noches, se escuchaba otra cosa. Se escuchaba la voz de Matilde leyendo cuentos. Pero no leía los libros infantiles modernos y simplones que había en la estantería. Matilde no sabía leer muy bien, tropezaba con las palabras largas, así que inventaba. Le contaba historias de su pueblo, historias de su propia vida, camufladas de fábula. Le contaba sobre un niño pobre que construyó un imperio, Adrián, pero que en el camino perdió su corazón y tuvo que ser rescatado por un príncipe pequeño. «Leo, tu papá es un hombre triste, Leo», le susurraba una noche, mientras el niño se quedaba dormido aferrado a su dedo. «Tiene mucho dinero, pero tiene el alma vacía. Tú tienes que caminar para correr hacia él y llenársela. Tienes que ser fuerte por los dos». La transformación física de Leo comenzó a ser visible para quien quisiera verla. Sus piernas, antes pálidas y frías como el mármol, empezaron a tener color. La circulación fluía gracias a los masajes constantes. El tono muscular, aunque todavía débil, respondía. Cuando Matilde le hacía cosquillas en la planta del pie, Leo retiraba la pierna con un reflejo rápido. «¡Eso es!», celebraba ella aplaudiendo. «Los cables se están conectando». Pero el momento más crítico de esas 2 semanas ocurrió en la cocina. Matilde estaba preparando la papilla de Leo, cuando el niño, sentado en su silla alta, tiró su cuchara al suelo deliberadamente. En lugar de recogerla inmediatamente como hacían las otras niñeras, Matilde se quedó quieta. «Si la quieres, tienes que buscarla», le dijo con firmeza, poniendo la cuchara en el suelo, pero a una distancia alcanzable si él estiraba el torso. El niño la miró, indignado.
Estaba acostumbrado a ser servido. Empezó a hacer un puchero, preparándose para el berrinche. «No», dijo Matilde negando con el dedo. «Conmigo no funcionan las lágrimas de cocodrilo. Eres un Velasco y también eres un García. Tienes sangre de luchadores. Estírate». Leo, desafiado por la mirada intensa de la anciana, dejó de llorar. Miró la cuchara, miró a Matilde, y entonces, gruñendo de esfuerzo, giró su tronco. Los músculos de su espalda, que siempre habían estado apoyados pasivamente en el respaldo, se tensaron. Se estiró. Sus dedos rozaron el mango de plástico. Matilde contuvo el aliento, con las manos apretadas sobre su pecho, rezando a todos los santos. Leo empujó un poco más, casi cayéndose de la silla, pero mantuvo el equilibrio. Agarró la cuchara, volvió a su posición inicial, triunfante, y golpeó la mesa con ella. ¡Pum! Matilde corrió hacia él y le llenó la cara de besos, manchándolo de harina y lágrimas. «¡Ese es mi nieto!», gritó, olvidando por un segundo que había cámaras de seguridad, que era una simple empleada, que todo aquello era un secreto. El progreso era invisible para la ciencia médica convencional, que buscaba milagros en resonancias, pero para el ojo experto del amor era una revolución. Leo estaba despertando, pero Matilde sabía que el tiempo corría en su contra. Adrián volvería pronto, y con él volvería el frío, la impaciencia y el juicio. Necesitaba más tiempo. Necesitaba un milagro completo antes de que el ogro regresara a su castillo y decidiera que los masajes con aceite barato y las historias de pueblo no eran dignos de su heredero. Lo que Matilde no sabía era que el regreso de Adrián sería mucho más traumático de lo esperado, y que el choque entre sus dos mundos estaba a punto de provocar una explosión que sacaría a la luz todas las verdades escondidas bajo las alfombras persas. La sospecha. El regreso de Adrián Velasco no estaba programado en la agenda digital de la casa. El negocio en Dubái se había cerrado antes de lo previsto. Una firma rápida, un apretón de manos frío y una transferencia millonaria. Y Adrián, impulsado por una inquietud que no sabía nombrar, había decidido tomar el jet privado de vuelta esa misma noche. No avisó a nadie. Quería llegar a su fortaleza, cerrar las puertas y sumergirse en su whisky de Malta sin tener que dar explicaciones al servicio. Entró en la mansión a las 3 de la tarde. La casa estaba sumida en esa quietud de catedral que tanto le gustaba. Pero había algo diferente. Al cruzar el vestíbulo de mármol travertino, su nariz, entrenada para detectar la calidad del aire y los perfumes caros, captó una nota discordante. No olía a su casa, no olía al ambientador de té blanco y bambú que él exigía. Olía a monte, olía a romero quemado, a eucalipto hervido y a aceite de oliva caliente. Era un olor denso, terroso, barato. Un olor que lo golpeó en el estómago con la fuerza de un recuerdo reprimido. Ese aroma no pertenecía a una mansión de $5 millones en las cumbres. Pertenecía a una casa de adobe con techo de lámina, a inviernos fríos y pobreza. Adrián frunció el ceño, sintiendo una mezcla de irritación y náusea. Dejó su maletín de cuero en el suelo con un golpe seco y siguió el rastro del olor. Subía por la escalera principal. Al llegar al pasillo de la segunda planta, el olor se intensificó, mezclándose ahora con otro elemento que lo detuvo en seco frente a la puerta de la habitación de Leo. Alguien estaba cantando. No era la radio, ni una de esas canciones infantiles estúpidas que cantaban las niñeras anteriores. Era una voz humana, envejecida, ronca, tarareando una melodía lenta y repetitiva. Una nana. Duerme, mi lucero, que la noche es larga. Duerme que mañana el sol te levanta. Adrián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su mano quedó suspendida sobre el pomo de la puerta. Conocía esa canción.
No la había escuchado en 40 años. Era la melodía que su madre usaba para calmarlo cuando su padre llegaba borracho y gritando. Era la melodía del miedo y del consuelo. Su mente racional intentó rechazar la conexión inmediatamente. Es una coincidencia. Es una canción popular. Miles de viejas la cantan. Pero su corazón latía con una violencia que contradecía su lógica. Abrió la puerta de golpe, rompiendo la intimidad del momento. La escena que encontró le pareció, a sus ojos de hombre moderno y científico, un ritual de brujería primitiva. Las cortinas estaban abiertas, dejando entrar una luz cruda que él solía prohibir para proteger los muebles. Leo estaba tumbado boca abajo sobre una toalla vieja en el suelo. Su espalda y sus piernas estaban brillantes, cubiertas de aceite. Y Matilde, la empleada que él apenas recordaba haber contratado, estaba arrodillada sobre él, masajeando sus pantorrillas con una intensidad feroz, sus manos moviéndose rápido, generando calor por fricción. Al ver entrar a Adrián, Matilde se detuvo. No saltó del susto ni intentó esconderse. Levantó la vista lentamente con las manos todavía sobre el cuerpo del niño, goteando aceite. «¿Qué demonios está pasando aquí?», tronó Adrián. Su voz rebotó en las paredes. Entró en la habitación, arrugando la nariz ante el vapor que salía de un cuenco de cerámica colocado sobre la mesita de noche. «Señor Velasco», empezó Matilde, su voz tranquila, contrastando con la furia de él. «No le esperábamos tan pronto. Estamos haciendo los ejercicios». «¿Ejercicios?». Adrián señaló el cuenco con asco. «A eso le llama ejercicios. Apesta a mercado, apesta a pobreza. ¿Qué es esa porquería que le está untando a mi hijo?». «Es romero y árnica, señor, para activar la sangre. Los músculos del niño están fríos, necesitan calor para despertar. Mi hijo necesita medicina, no hierbas de curandera», gritó Adrián acercándose a la cuna. Leo, asustado por los gritos de su padre, empezó a llorar. Pero no era el llanto pasivo de antes, era un llanto fuerte, de protesta. Adrián miró a Matilde con desprecio, vio sus manos aceitosas, su uniforme manchado, su pelo blanco recogido en un moño desordenado. Por un segundo, la imagen de la mujer en el suelo le resultó insoportablemente familiar, pero su arrogancia le impidió ver la verdad. Solo vio a una sirvienta ignorante que estaba ensuciando su propiedad. «¿Y esa canción?», dijo Adrián, bajando la voz a un susurro peligroso. «¿Qué estaba cantando?». Matilde sintió el pánico subir por su garganta. Sabía que había cometido un error. Esa canción era el hilo invisible que los unía. Es solo una canción vieja, señor. La escuché en la radio», mintió ella bajando la mirada para que él no viera sus ojos. «Dicen que calma a los niños». Adrián la estudió un momento, buscando una grieta en su defensa. El olor a romero le estaba dando dolor de cabeza. Quería echarla, quería gritarle que se largara. Pero entonces miró a Leo. El niño había dejado de llorar y, increíblemente, se había girado sobre su propio eje para mirar a Matilde, extendiendo una mano hacia ella, buscando protección de su propio padre. Ese gesto, esa preferencia instintiva del niño hacia la empleada, hirió el ego de Adrián más que cualquier insolencia. «Limpie este desastre», ordenó Adrián, recuperando su frialdad habitual. «Abra las ventanas y saque ese olor de mi casa. Si vuelvo a verle haciendo brujerías de pueblo con mi hijo, la despido en el acto sin derecho a liquidación. ¿Me ha entendido?». «Sí, señor», susurró Matilde, «y deje de cantarle esas cosas. Si quiere música, póngale a Mozart. Dicen que estimula la inteligencia. Lo que usted canta solo estimula la tristeza». Adrián dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Se fue directo a su despacho y se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban.
se sentó en su silla de cuero de $10,000, respirando agitadamente. «Es solo una vieja loca», se dijo a sí mismo, intentando borrar la inquietud que se le había instalado en el pecho. «Solo una empleada doméstica más». Pero esa noche, Adrián no pudo trabajar. El olor a romero parecía haberse filtrado por debajo de la puerta, y la melodía de la nana seguía dando vueltas en su cabeza, despertando fantasmas que él creía haber matado con dinero hacía mucho tiempo. El progreso invisible. Los días siguientes al regreso de Adrián se instaló en la casa una guerra fría doméstica. La mansión volvió a su rutina rígida, pero bajo la superficie, la resistencia de Matilde continuaba. Adrián decidió trabajar desde casa esa semana para supervisar que la nueva empleada no volviera a cometer excentricidades. Instaló su centro de operaciones en el salón principal, una sala enorme con techos de doble altura y ventanales que daban al jardín. Llenó la mesa de centro con planos, tablets y 3 teléfonos que no paraban de sonar. Matilde entendió el mensaje. Estaba bajo vigilancia. Tuvo que ser más astuta. Dejó de usar los aceites olorosos durante el día, reservándolos para la noche cerrada, cuando Adrián caía rendido por el agotamiento. Durante el día, sus terapias se volvieron invisibles, camufladas entre los cuidados rutinarios. Si tenía que cambiarle el pañal a Leo, tardaba el doble, aprovechando para flexionar sus rodillas y hacerle cosquillas en los pies para provocar reflejos. Si tenía que darle de comer, colocaba la silla de Leo en un ángulo que le obligara a sostener el cuello para verla. «Vamos, mi rey, mantén la cabeza alta. Eres un Velasco, ¿recuerdas?», le susurraba mientras le limpiaba la boca. El progreso de Leo era real, pero era sutil. Para un padre ausente como Adrián, que esperaba ver a su hijo correr un maratón de la noche a la mañana, los cambios eran imperceptibles. Adrián miraba al niño y solo veía lo mismo de siempre: un cuerpo pequeño en una silla. No veía que el color de su piel había cambiado de un blanco enfermizo a un rosado saludable. No veía que sus ojos, antes perdidos en el vacío, ahora seguían el movimiento de las personas con alerta inteligente. No veía que las manos de Leo, antes puños cerrados por la espasticidad, ahora estaban abiertas, listas para agarrar el mundo. El punto de quiebre de esa invisibilidad ocurrió un jueves por la mañana. Adrián estaba en medio de una videoconferencia crucial con inversores alemanes. Estaba paseando por el salón con los auriculares puestos, hablando en inglés fluido, gesticulando con autoridad. «La rentabilidad del proyecto está garantizada. El suelo ha sido recalificado», decía Adrián, absorto en su papel de magnate. En una esquina del salón, Matilde había colocado a Leo sobre una alfombra gruesa. Adrián le había prohibido tenerlo en el suelo. «Parece un perro», había dicho, pero Matilde sabía que el suelo era el único lugar donde Leo podía experimentar la gravedad y luchar contra ella. Mientras Adrián hablaba de millones de euros, Leo estaba librando su propia batalla millonaria. El niño estaba boca abajo, vio los zapatos brillantes de su padre pasar cerca. Algo en el brillo del cuero le llamó la atención. Leo gruñó. Apretó los dientes y entonces hizo algo nuevo. Apoyó los antebrazos en la alfombra y empujó. Sus músculos deltoides y pectorales, fortalecidos por semanas de juegos con Matilde, respondieron. El pecho de Leo se despegó del suelo unos centímetros. Levantó la cabeza, desafiando el peso de su propio cráneo, y miró a su padre. «Papán», balbuceó Leo. Fue un sonido gutural, un intento primitivo de decir «papá». Adrián se detuvo. Había escuchado el ruido. Se quitó un auricular y miró hacia abajo. Vio a su hijo retorciéndose en el suelo, babeando por el esfuerzo, con la cara roja y las venas del cuello marcadas.
Para Matilde, aquello era un triunfo heroico. El niño estaba sosteniendo su propio tronco. Pero para Adrián, que miraba desde la altura de su perfección y su traje impecable, la escena fue grotesca. Solo vio sufrimiento. Vio a un niño roto, intentando ser normal y fallando. La vulnerabilidad de Leo le provocó un rechazo visceral, una mezcla de vergüenza y dolor que no supo gestionar. «¡Matilde!», siseó Adrián, tapando el micrófono de sus auriculares. «¡Quítelo de ahí!». Matilde, que estaba limpiando el polvo de una estantería cercana, corrió hacia ellos. «Señor, mire, se está levantando», dijo ella con los ojos brillantes de emoción, señalando el pequeño torso erguido de Leo. «Está usando sus brazos. Es la primera vez. Se está lastimando», replicó Adrián furioso. «¿No ve que está sufriendo? Parece un animal herido. Levántelo inmediatamente y póngalo en su silla. No quiero que mis socios vean esto». La frase quedó flotando en el aire. «No quiero que vean esto». Adrián se avergonzaba de su propio hijo. Matilde sintió un impulso violento de abofetear a ese hombre alto y poderoso. Quiso gritarle que era un ciego, un necio, que su hijo estaba haciendo un esfuerzo titánico solo para que él lo mirara. Pero se contuvo. Levantó a Leo con suavidad. El niño, al sentir que lo separaban del suelo y de su objetivo, soltó un quejido de frustración y dejó caer la cabeza en el hombro de su abuela. «Ya pasó, mi amor, ya pasó», susurró Matilde, acariciando la espalda del niño mientras se lo llevaba del salón. «Tu papá tiene los ojos cerrados, pero nosotros se los vamos a abrir». Adrián observó cómo se iban. Se sintió mal, una punzada de culpa en el estómago, pero la voz de los alemanes en su auricular reclamó su atención. «¿Herr Velasco? ¿Sigue ahí?» «Sí, disculpen», dijo Adrián, recomponiendo su máscara de frialdad. «Un pequeño problema doméstico. Continuemos». Adrián volvió a sus negocios, cerrando otro trato que aumentaría su fortuna. Pero mientras firmaba los documentos digitales, no pudo evitar mirar la mancha de baba que había quedado en la alfombra, el único vestigio del intento fallido de su hijo por conectar con él. Esa tarde, Matilde no bajó a cenar. Se quedó en el cuarto con Leo. Adrián pasó por delante de la puerta y escuchó, no una nana, sino una conversación. «Él no es malo, Leo», decía la voz de Matilde. «Solo tiene miedo. El miedo te hace ciego, pero tú vas a caminar. Y cuando camines, él te va a ver. Te lo prometo. Aunque yo me tenga que romper la espalda, tú vas a caminar». Adrián se quedó quieto en el pasillo, con la mano en la corbata, sintiéndose extrañamente excluido de esa burbuja de amor incondicional. Por primera vez en su vida adulta, sintió envidia. Envidia de su propio hijo enfermo, que tenía a alguien que creía en él con esa fe ciega y absoluta, una fe que Adrián nunca había tenido de nadie. O eso creía él, habiendo olvidado a la mujer que ahora estaba al otro lado de la puerta. El progreso invisible seguía avanzando, imparable como una marea subterránea, listo para derribar los cimientos de la mansión Velasco. Y la amenaza de despido que Adrián había lanzado días atrás estaba a punto de materializarse, pero por una razón que ninguno de los dos esperaba. Un juguete, un simple juguete de madera tallada que iba a desencadenar la crisis final. La amenaza de despido. La crisis estalló un miércoles por la tarde, cuando la luz dorada del atardecer entraba sesgada por los ventanales del salón de juegos, creando largas sombras que parecían dedos acusadores sobre el suelo de parqué pulido. Adrián Velasco había llegado a casa con el humor de un perro rabioso. Una fusión importante con una empresa constructora asiática se había complicado por tecnicismos legales, y su cabeza latía con el ritmo sordo de una migraña tensional. Lo único que quería era silencio, orden y la certeza de que su mundo perfecto seguía bajo control.
Entró en la mansión aflojándose el nudo de la corbata, buscando instintivamente el refugio de su despacho. Sin embargo, al pasar frente a la habitación de Leo, la puerta estaba abierta. Adrián se detuvo, miró hacia adentro, esperando ver a su hijo frente a la pantalla de plasma de 60 pulgadas, consumiendo contenido educativo pasivamente, como debía ser. Pero lo que vio le heló la sangre y encendió una mecha corta en su temperamento volátil. Leo no estaba en su silla de ruedas de fibra de carbono. Estaba en el suelo, sentado sobre una alfombra persa que valía más que el coche de cualquier empleado. Pero no era eso lo que enfureció a Adrián. Era lo que el niño tenía en las manos. No era el iPad de última generación. No era el robot inteligente que Adrián le había traído de Japón. Era un trozo de madera. Un juguete tosco, tallado a mano, sin pintar. Un caballo, o algo que intentaba ser un caballo, con bordes irregulares y lijado de forma imperfecta. Era un objeto que gritaba pobreza, un objeto que pertenecía a una chabola, a un mercado de artesanías baratas, no a la residencia Velasco. Leo lo sostenía con reverencia, acariciando la textura rugosa de la madera con sus dedos pequeños, hablándole al objeto inanimado con una ternura que jamás había mostrado por los juguetes de $500. A su lado, Matilde estaba sentada en una silla baja, con un cuchillo pequeño y un bloque de madera en la mano tallando otra figura. Virutas de madera caían sobre la alfombra inmaculada. ¿Qué significa esto? La voz de Adrián sonó baja, pero cargada de una violencia contenida que hizo que Leo se sobresaltara y dejara caer el caballo de madera. El juguete golpeó el suelo con un sonido seco, opaco, ridículo en medio de tanta tecnología. Matilde levantó la vista. No soltó el cuchillo ni la madera. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas, se encontraron con los del magnate. «Buenas tardes, señor Adrián», dijo ella con calma. «Estamos jugando. Al niño le gusta la textura de la madera. El plástico es frío, no tiene alma. La madera respira». Adrián entró en la habitación dando zancadas largas, sus zapatos de cuero crujiendo. Se agachó y recogió el caballo del suelo con 2 dedos, como si fuera un insecto venenoso o un pañuelo usado. Lo examinó con asco. Vio las marcas del cuchillo, la falta de barniz, la imperfección. Ese objeto era un insulto a su estética, a su logro, a su huida del pasado. «¿Madera que respira?», repitió Adrián con sarcasmo venenoso. «Esto es basura, es astilloso, peligroso y sucio. Está llenando la habitación de mi hijo con aserrín y porquerías artesanales». «No son porquerías», defendió Matilde, poniéndose de pie con dificultad, crujiendo sus rodillas cansadas. «Es un juguete real. Leo necesita sentir cosas reales para despertar sus manos. Las pantallas no le enseñan nada sobre el peso o la forma. Yo decido lo que necesita mi hijo», gritó Adrián, y lanzó el caballo de madera hacia la papelera de metal en la esquina del cuarto. El golpe metálico resonó como un disparo. Leo soltó un grito ahogado y estiró los brazos hacia la papelera, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneas. «Papá, no», balbuceó el niño, con una claridad que Adrián ignoró por completo en su furia. «Mírelo», señaló Adrián a su hijo llorando. «Lo está convirtiendo en un niño blando, sentimental. Le está enseñando a amar la basura. Usted no entiende, ¿verdad? Yo saqué a este apellido del fango. Yo construí este imperio para que él nunca tuviera que jugar con palos y piedras. Y usted está trayendo la miseria de vuelta a esta casa». Adrián se acercó a Matilde, invadiendo su espacio personal. Podía oler el jabón barato de su ropa y ese maldito olor a serrín. «Se acabó», sentenció Adrián, temblando de ira. «Mi paciencia tiene un límite y usted lo acaba de cruzar con sus supersticiones, sus aceites apestosos y ahora esta basura. Está despedida». Matilde palideció.
El cuchillo de tallar tembló en su mano antes de que ella lo dejara suavemente sobre la mesa. «Señor Adrián, por favor». Su voz se quebró, no por el empleo, sino por el terror de perder a su nieto de nuevo. «El niño está mejorando. Si me voy ahora, retrocederá. Él me necesita. Lo que él necesita es profesionales, no una abuela postiza que talla muñecos de palo», cortó Adrián. «Quiero que recoja sus cosas, todas. Esa mesa vieja que insistió en traer, sus hierbas, sus trapos, todo. Mañana a las 8 de la mañana vendrá el chofer para llevarla a donde sea que viva, y le pagaré el mes completo para que no diga que no soy generoso. Pero no quiero verla aquí cuando regrese del trabajo mañana». «No lo haga», suplicó Matilde, dando un paso hacia él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabe lo que está haciendo. Sé perfectamente lo que hago. Estoy protegiendo a mi hijo de la mediocridad». Adrián se giró hacia Leo, que lloraba desconsoladamente mirando la papelera. «Deja de llorar, Leo. Te compraré 1000 caballos, caballos de verdad eléctricos que corran, pero esa basura se va». Adrián salió de la habitación sin mirar atrás, sintiéndose extrañamente vacío, como si al tirar ese juguete hubiera tirado también una parte vital de sí mismo. No sabía por qué ese simple trozo de madera le había dolido tanto. Quizás porque le recordaba vagamente a un cochecito que alguien le había tallado hace 40 años cuando no tenía nada, y que fue su posesión más preciada antes de aprender que el mundo solo respetaba el oro. La puerta se cerró. En la habitación, el silencio solo era roto por los sollozos de Leo. Matilde se acercó a la papelera, sacó el caballo de madera y se lo entregó al niño. Luego lo abrazó con una fuerza desesperada, como si quisiera fundirse con él. «No llores, mi vida», susurró ella, besando su cabello castaño. «No llores. Los mayores a veces son tontos. Tienen los ojos llenos de números y no ven nada. Pero no te preocupes. La abuela no se va a rendir tan fácil. Esta noche algo tiene que pasar. La noche de la verdad, la mesa vieja». La noche cayó sobre la mansión Velasco como un sudario pesado y asfixiante. Una tormenta de verano amenazaba en el horizonte, cargando el aire de electricidad estática y humedad. Adrián no podía dormir. Daba vueltas en su cama king size de sábanas de seda egipcia, pero la tela fresca le parecía lija contra su piel. Cerraba los ojos y veía la cara de Leo llorando. Veía la mirada de la empleada, esa mezcla de dolor y dignidad que lo perseguía, y escuchaba el sonido seco del juguete de madera golpeando el fondo de la papelera. «Clac, clac, clac». «Maldita sea», exclamó Adrián, sentándose en la cama a las 3 de la madrugada. Tenía la garganta seca, árida como su conciencia. Necesitaba agua, o whisky, o cualquier cosa que ahogara la inquietud que le oprimía el pecho. Se puso su bata de seda gris y salió al pasillo. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por las luces de emergencia de los zócalos, que proyectaban sombras alargadas y fantasmales sobre las paredes. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano retumbar de un trueno. Adrián bajó la escalera principal, sintiéndose un intruso en su propia casa. Todo era demasiado grande, demasiado perfecto, demasiado muerto. Se dirigió a la cocina. Era un espacio industrial, todo acero inoxidable y superficies de cuarzo blanco, digno de un restaurante con estrellas Michelin, pero frío como un quirófano. Abrió la nevera gigante y la luz LED blanca le golpeó los ojos. Sacó una jarra de agua fría. Mientras bebía directamente de la botella, algo le llamó la atención. Al fondo del pasillo de servicio, junto a la lavandería y la despensa, había una puerta entreabierta. Era el cuarto asignado a Matilde. De la rendija escapaba una luz cálida, amarilla, muy diferente a la iluminación fría del resto de la casa, y venía un sonido suave. No era llanto, ni música.
Era el sonido de alguien masticando despacio, en soledad. La curiosidad, morbosa e irresistible, empujó a Adrián hacia allí. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo. Se acercó a la puerta como un ladrón. Empujó la hoja de madera levemente con el dedo índice. Lo que vio dentro lo paralizó. La habitación de servicio era pequeña y sencilla, pero Matilde la había transformado. Había cubierto la lámpara de techo con un pañuelo para suavizar la luz. Pero lo que dominaba el espacio no era la cama, ni el armario empotrado. Era una mesa. Aquella mesa vieja que ella había suplicado conservar el primer día. Adrián la miró con fijeza. Era una mesa de pino, pequeña, cuadrada, con la pintura azul descascarada en las esquinas y una pata calzada con un cartón doblado para que no cojeara. Era un mueble que Adrián recordaba haber visto en algún lugar profundo de su memoria, pero no lograba ubicarlo. Desentonaba violentamente con el lujo de la mansión, pero allí, bajo esa luz cálida, parecía el único objeto real en kilómetros a la redonda. Matilde estaba sentada a la mesa. Ya no llevaba el uniforme blanco y negro. Llevaba un camisón de algodón viejo, desgastado. Frente a ella no había un banquete. Había una taza de café negro humeante y un trozo de pan duro que parecía haber guardado de la cena. Lo mojaba en el café con parsimonia, con la humildad de quien sabe lo que es el hambre. Pero Matilde no miraba la comida. Tenía la vista fija en un objeto apoyado contra el azucarero, un marco de fotos. Era un marco barato, de latón oxidado, con el cristal un poco opaco por el tiempo. Adrián sintió un escalofrío. ¿Quién era esa mujer? Tenía hijos, nietos a los que echaba de menos. ¿Por eso se había apegado tanto a Leo? Una ola de culpa le golpeó al recordar que la había despedido unas horas antes. La estaba echando a la calle, a ella y a su pobreza. Adrián iba a darse la vuelta. Iba a volver a su cama y olvidar lo que había visto, convenciéndose de que era lo correcto. Pero el destino, o Dios, o la simple casualidad, hizo que el suelo de madera crujiera bajo su peso. ¡Crec! Matilde dio un respingo. Se giró bruscamente hacia la puerta, llevándose una mano al pecho. Sus ojos, rojos de haber llorado, se abrieron con espanto al ver la figura de Adrián en el umbral. «Señor», susurró poniéndose de pie torpemente, intentando tapar la foto con su cuerpo. «Lo siento, no podía dormir. Ya apago la luz». Adrián no se movió. No miraba a Matilde. Miraba lo que ella intentaba esconder. «Déjeme ver eso», dijo Adrián. Su voz no era autoritaria esta vez. Era ronca, extraña. «No es nada, señor. Es solo cosas mías. Basura vieja». Matilde estaba temblando visiblemente. Si él veía esa foto, todo se acabaría. O quizás todo empezaría. Adrián entró en la habitación. El aire allí olía a café y a ese aroma indescifrable de infancia. Apartó suavemente a Matilde con la mano. Ella no opuso resistencia. Se derrumbó sobre la silla, ocultando el rostro entre las manos, esperando el final. Adrián tomó el marco de fotos. El metal estaba frío. Lo giró hacia la luz. El tiempo se detuvo. El corazón de Adrián dejó de latir por un segundo completo. El mundo se redujo a ese rectángulo de papel fotográfico amarillento. En la foto había un niño de unos 5 años. Llevaba unos pantalones cortos, remendados en las rodillas, y una camiseta que le quedaba grande. Estaba sucio, despeinado, pero sonreía con una felicidad radiante, mostrando un diente mellado. Ese niño sostenía un cochecito de madera tallada, idéntico al estilo del caballo que Adrián había tirado a la basura esa tarde. Pero el niño no estaba solo. Estaba abrazado a las piernas de una mujer joven. Una mujer hermosa, de cabello negro azabache y ojos vivaces, que miraba a la cámara con un orgullo feroz, como si ese niño fuera el tesoro más grande del universo.
aunque a su alrededor solo se viera una pared de adobe desconchada. Adrián conocía a ese niño. Ese niño era él, y conocía a esa mujer. Sus manos empezaron a temblar tan violentamente que el marco repiqueteó contra la mesa. ¡Clac, clac, clac! Adrián levantó la vista de la foto y miró a la anciana que lloraba en silencio frente a él. Miró sus manos arrugadas sobre la mesa azul despintada. Esa mesa era la mesa de la cocina de su infancia. La mesa donde él hacía los deberes mientras ella cosía ropa ajena hasta la madrugada para pagarle los libros. Miró la cicatriz en el dorso de la mano de Matilde. Una cicatriz blanca, antigua. El recuerdo le golpeó como un mazo. Aceite hirviendo. Ella se había quemado cocinando buñuelos para vender en la calle, el día que él necesitaba dinero para su excursión escolar. Ella nunca se quejó. Solo se vendó la mano y siguió trabajando. El aire salió de los pulmones de Adrián en un gemido doloroso. Las piezas del rompecabezas encajaron con un estruendo ensordecedor en su mente. La canción de cuna, el sabor de las comidas, la insistencia en quedarse, el amor irracional por Leo. No era una empleada, no era una extraña. ¿Mamá? La palabra salió de su boca como un fragmento de vidrio, cortante y sangrienta. Matilde retiró las manos de su cara. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo miraron con una mezcla devastadora de miedo y amor infinito. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio lo confirmaba todo. Adrián retrocedió un paso, tambaleándose como si hubiera recibido un disparo físico. Chocó contra el marco de la puerta. El hombre que manejaba imperios, el hombre que no temía a nada, sintió un terror absoluto. El terror de verse a sí mismo en el espejo de la verdad y descubrir al monstruo que había abandonado a su propia madre para poder ser alguien. El marco de fotos se deslizó de sus dedos entumecidos y cayó sobre la cama, quedando boca arriba, con las sonrisas del pasado juzgando el presente. Adrián no pudo soportarlo. Dio media vuelta y huyó. Corrió por el pasillo oscuro, huyendo de la luz cálida, huyendo de la mesa azul, huyendo de los ojos de su madre, mientras la tormenta afuera finalmente rompía el cielo con un trueno que sacudió los cimientos de la casa y de su vida. La revelación dolorosa. Adrián irrumpió en su despacho como un animal herido buscando una cueva donde morir. Cerró la puerta con doble llave, respirando con una dificultad agónica, como si el aire de la mansión se hubiera convertido repentinamente en gas tóxico. Se apoyó contra la madera maciza de la puerta, deslizándose lentamente hasta quedar sentado en el suelo, abrazando sus propias rodillas en una posición fetal que no había adoptado desde que tenía 5 años. La oscuridad del despacho era densa, pero no lo suficiente para ocultar la verdad que acababa de estallarle en la cara. «¡Mamá!», susurró de nuevo, probando la palabra en su lengua. Sabía a ceniza, sabía a traición. Su mente, normalmente una máquina eficiente de cálculo y estrategia, colapsó bajo el peso de los recuerdos que había mantenido bloqueados tras un muro de ambición. Las imágenes le asaltaron sin piedad, proyectándose en la pantalla negra de su conciencia. Recordó el día que se fue a la universidad. Recordó la cara de orgullo de Matilde, sus manos quemadas entregándole un sobre con billetes arrugados que había tardado años en ahorrar. «No vuelvas a mirar atrás, hijo. Vuela alto». «Yo estaré bien», le había dicho ella. Y él le obedeció con una crueldad perfecta. No miró atrás. Recordó el día que conoció a Elena, su difunta esposa, la hija de un senador. Recordó la mentira que salió de su boca con una facilidad aterradora cuando ella le preguntó por sus padres. «Murieron en un accidente cuando yo era pequeño. Soy huérfano». Esa mentira fue la primera piedra de su imperio. Matar a su madre en vida fue el precio de su entrada a la alta sociedad.
Adrián se levantó tambaleándose y caminó hacia el mueble bar. Necesitaba beber para apagar el fuego en su pecho. Agarró una botella de cristal tallado, pero sus manos temblaban tanto que la botella se le resbaló. El cristal estalló contra el suelo, esparciendo el licor ámbar y los fragmentos cortantes por la alfombra. El olor a alcohol llenó la habitación, mezclándose con el olor a su propia cobardía. No se molestó en limpiar. Se miró en el espejo que colgaba sobre la chimenea. Vio a un hombre de 42 años, vestido con una bata de seda gris, con ojeras profundas y el rostro pálido. Pero detrás de esa fachada de éxito, vio al monstruo. «¿La despediste?», se dijo a sí mismo, su voz quebrándose en un sollozo seco. «La tuviste en tu casa durmiendo en un cuarto de servicio, comiendo sobras, limpiando tus inodoros, y la despediste. La magnitud de su pecado era bíblica. Matilde no había venido a reclamar nada. No había venido a chantajearlo con su pasado para sacarle dinero. Si hubiera querido, podría haber ido a la prensa. La madre indigente del magnate Velasco. Habría destruido su reputación en un segundo, pero no lo hizo. Había venido solo por Leo. Había soportado sus gritos, su desprecio, sus miradas de asco, solo para estar cerca de su nieto. Había aguantado que su propio hijo la tratara como a una esclava senil, tragándose el dolor de madre, solo para asegurarse de que el niño no sufriera la misma soledad que había endurecido el corazón de Adrián. Adrián miró el reloj de pared. Eran las 4 de la mañana. En 4 horas, el chofer vendría a buscarla para echarla a la calle, tal como él había ordenado. Una oleada de pánico lo invadió. ¿Qué estaba haciendo ella ahora? Seguramente empacando esa maleta miserable. Seguramente llorando en silencio sobre esa mesa azul despintada, besando la foto de un hijo que ya no existía porque el hombre en el que se había convertido la había asesinado socialmente. Adrián sintió una punzada física en el corazón, un dolor agudo que lo hizo doblarse. Caminó hacia el ventanal que daba al jardín. La tormenta había pasado, dejando una calma tensa y húmeda. Pensó en bajar ahora mismo. Pensó en tirarse a sus pies y suplicar perdón. Pero el miedo lo paralizó. ¿Cómo se pide perdón por 15 años de olvido? ¿Cómo se mira a los ojos a una madre a la que negaste 3 veces, no antes de que cantara el gallo, sino durante toda una vida? No me va a perdonar, pensó Adrián, proyectando su propia dureza en ella. Me va a escupir, y me lo merezco. Pero entonces recordó la escena en la cocina, la forma en que ella lo miró cuando él la descubrió. No había odio en sus ojos. Había miedo, sí, pero había ese amor incondicional, estúpido y divino que solo las madres tienen. Adrián se llevó las manos a la cabeza tirándose del pelo. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Mientras tanto, en el cuarto de servicio, la escena era de una dignidad silenciosa y desgarradora. Matilde no estaba durmiendo. Había guardado la foto en el fondo de su maleta de cartón, envuelta en una camiseta vieja para que no se rompiera el cristal. Había doblado sus uniformes con cuidado, dejándolos en una pila perfecta sobre la cama, limpios y planchados, porque Matilde García no dejaba deudas ni desorden. Se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos. Las manos que habían cambiado los pañales de Adrián, que habían trabajado en fábricas, limpiando suelos, cocinando para extraños, y que ahora habían intentado sanar a Leo. Al menos lo intenté, susurró a la habitación vacía. Al menos sé que tiene fuerza en las piernas. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, siguiendo el surco de una arruga profunda. No lloraba por ella. Ella estaba acostumbrada a perder. Lloraba porque sabía que, cuando ella se fuera, la frialdad volvería a esa casa. Los médicos volverían con sus diagnósticos de imposible,
y Leo, su pequeño guerrero, volvería a marchitarse en esa silla negra. Miró la mesa vieja una última vez. Acarició la madera gastada. «Adiós, vieja amiga», le dijo al mueble. «Tú y yo sobramos aquí. Este mundo es demasiado brillante para nosotras». Matilde decidió que no esperaría al chofer. No quería la humillación final de ser escoltada fuera de la propiedad como una delincuente. Se iría al amanecer, caminando hasta la parada del autobús en la carretera principal. Pero antes tenía que hacer una última cosa. Tenía que despedirse de Leo. No podía irse sin darle un último beso, una última inyección de fe. Se puso su abrigo raído, cogió su maleta y abrió la puerta del cuarto de servicio. El pasillo estaba oscuro. La casa dormía, ajena al drama que se desarrollaba en sus entrañas. Adrián, desde su despacho, no oyó la puerta abrirse. Estaba demasiado ocupado odiándose a sí mismo, redactando mentalmente discursos de disculpa que sabía que nunca tendría el valor de pronunciar. No sabía que el tiempo se le estaba acabando y que el amanecer traería consigo no un final, sino un comienzo tan milagroso que borraría todo el dolor de esa noche terrible. La mañana del milagro. El sol comenzó a despuntar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. La luz del amanecer entró por la ventana del despacho de Adrián, hiriendo sus ojos cansados. No había dormido un solo minuto. Se levantó de la silla de cuero, sintiendo el cuerpo entumecido y el alma pesada. El silencio de la casa era absoluto, pero esta vez el silencio le pareció una advertencia. Miró el reloj, las 6 de la mañana. Una angustia repentina le oprimió el pecho. Tuvo la certeza, visceral e inexplicable, de que si no se movía ahora, la perdería para siempre. No esperaría al chofer a las 8. Ella era orgullosa. Ella se iría antes. Adrián salió del despacho corriendo. No le importó estar en bata y descalzo. Bajó las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor en sus pies al golpear el mármol frío. «¡Matilde!», gritó, su voz resonando extraña en el vestíbulo vacío. Nadie respondió. Corrió hacia la zona de servicio. La puerta del cuarto de Matilde estaba abierta. Entró jadeando. La cama estaba hecha, perfecta, sin una arruga, los uniformes apilados, la mesa azul estaba limpia, sin migas, sin foto. No había maleta, no había abrigo. «¡No, no, no!». Adrián golpeó la pared con el puño. «¡Mamá!». Salió corriendo hacia la cocina y vio que la puerta trasera, la que daba al jardín de servicio y conectaba con los jardines principales, estaba entreabierta. Una brisa fresca movía la cortina. Adrián atravesó la puerta, saliendo al aire libre. El césped estaba mojado por la tormenta de la noche anterior y el rocío de la mañana. El frío le caló los huesos, pero la adrenalina le quemaba por dentro. Miró hacia la entrada principal, hacia la gran verja de hierro. Esperaba verla allí, caminando hacia la salida, pero el camino de entrada estaba desierto. Entonces escuchó algo, o creyó escucharlo. Era una risa pequeña, cristalina, que venía del jardín principal, cerca de la Rosaleda, el lugar favorito de Leo. Adrián cambió de rumbo, corrió por el sendero de piedra lateral, apartando las ramas de los arbustos que le golpeaban la cara. Su corazón latía tan fuerte que le dolían los oídos. «Que no se haya ido, por favor, Dios, que no se haya ido todavía», repetía como un mantra desesperado. Al doblar la esquina de la casa, el gran jardín se abrió ante él, y la escena que encontró lo detuvo en seco, clavándolo al suelo como si una fuerza invisible le hubiera agarrado los tobillos. La luz del sol acababa de romper la barrera de los árboles, bañando el patio de piedra en un oro líquido. Allí estaba ella, Matilde. Tenía la maleta de cartón a un lado, lista para marchar. Pero no se había ido.
Llevaba puestos sus guantes amarillos de limpieza, quizás por hábito, quizás porque sabía que tendría que tocar el suelo sucio. Y allí estaba Leo. Adrián se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Habían sacado a Leo de su cuna. La silla de ruedas negra, ese artefacto que Adrián consideraba una prisión necesaria, estaba apartada, vacía, inerte. Leo estaba de pie, no estaba apoyado en nada. El niño estaba en medio del patio, con sus zapatitos de goma plantados sobre las losas irregulares. Sus piernas temblaban violentamente, sus rodillas chocaban entre sí, pero estaba vertical. Era la postura del triunfo humano sobre la fatalidad. Adrián vio el perfil de su madre. Estaba arrodillada a unos metros del niño, con los brazos abiertos, pero sin tocarlo. «Ven, mi cielo», la escuchó decir. Su voz no temblaba. Era la voz de una generala en el campo de batalla. «Tú puedes, Leo. Mira mis manos. Solo un paso más, mi amor». Adrián sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Todo lo que había ocurrido en los últimos 3 meses, todo el desprecio, toda la ceguera, convergió en ese punto. Entendió que esa mujer no estaba simplemente enseñando a caminar a un niño, estaba reescribiendo el destino de la familia Velasco. Estaba rompiendo la maldición de frialdad que Adrián había impuesto. Quiso gritar. Quiso correr hacia ellos y sostener a su hijo, decirle a su madre que no se fuera, que le perdonara, que le daría todo lo que quisiera. Pero su cuerpo no respondía. Estaba presenciando un milagro y sabía, con una humildad dolorosa, que él no tenía derecho a interrumpirlo. Él era un espectador en su propia vida. Leo apretó los labios. Adrián vio la determinación en la cara de su hijo, una determinación que era idéntica a la de Matilde. El niño despegó el pie derecho. El mundo contuvo el aliento. Adrián vio cómo el pie avanzaba por el aire, inseguro, buscando tierra firme. Vio el balanceo peligroso. Su instinto paternal gritó, «Se va a caer», pero su instinto de hijo susurró, «Ella no dejará que caiga». El pie de Leo aterrizó. ¡Clac! Matilde aplaudió, y el sonido de esos guantes amarillos chocando fue más fuerte para Adrián que cualquier ovación que hubiera recibido en su carrera empresarial. «Eso es», gritó ella entre lágrimas. «Eres fuerte». Adrián cayó de rodillas sobre la hierba mojada. La armadura de Armani, la arrogancia, el resentimiento, todo se disolvió. No era el gran empresario Adrián Velasco, era Adriancito, el niño que jugaba con coches de madera en una cocina pobre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y rápidas, nublándole la vista. «Mamá», gimió, esta vez en voz alta, aunque el viento se llevó sus palabras. Pero Leo lo escuchó, o quizás sintió la presencia de su padre. El niño giró la cabeza. Y Matilde también. El contacto visual se estableció a través del jardín iluminado. Matilde vio a su hijo arrodillado en el césped, con la bata sucia de barro, llorando como un niño perdido. Vio el arrepentimiento crudo en su rostro. Vio que la máscara se había roto. Y en ese momento Matilde supo que no necesitaría la maleta de cartón. Supo que la guerra había terminado y que el amor, ese amor terco y paciente que ella había guardado durante 15 años, finalmente había ganado. Pero el milagro no había terminado. Leo, inspirado por la presencia de su padre y la seguridad de su abuela, se rió. Y con una valentía que desafiaba a la medicina, se preparó para dar otro paso, el paso que los llevaría a todos a casa. El clímax emocional, la distancia física entre Adrián y su madre no era mayor de 10 metros, pero para el magnate inmobiliario, cruzar ese tramo de césped húmedo y cuidado representaba el viaje más largo y doloroso de su existencia. Era un abismo de 15 años cavado con la pala de la ambición, llenado con el cemento del olvido y decorado con mentiras doradas. Adrián intentó ponerse de pie, pero sus piernas,
que nunca habían fallado en una sala de juntas, se negaron a sostener el peso de su culpa. Se levantó a medias, tropezando, manchando de barro y hierba la seda gris de su bata de diseño, esa prenda que simbolizaba su estatus y que ahora parecía un disfraz ridículo ante la majestuosidad de la mujer con uniforme de servicio que tenía enfrente. «Mamá», repitió, y esta vez la palabra no se la llevó el viento. Salió de su garganta como un grito ahogado, cargado de una desesperación tan cruda que hizo vibrar el aire de la mañana. Matilde no se movió. Permaneció arrodillada, con las manos enguantadas en amarillo todavía suspendidas en el aire, como si estuviera sosteniendo un hilo invisible que mantenía a Leo en equilibrio. Ella no corrió hacia Adrián. No podía. Su prioridad, como siempre había sido, era la vida frágil que tenía delante. Si ella se movía bruscamente, el milagro podía colapsar. Leo todavía estaba aprendiendo a negociar con la gravedad. «Mírale, Adrián», dijo Matilde. Su voz no temblaba. Era firme, tranquila, con la autoridad de la tierra misma. «No me mires a mí todavía, mírale a él. Es tu hijo, y está caminando hacia ti». Adrián obedeció, hipnotizado. Sus ojos, nublados por las lágrimas, enfocaron al niño. Leo se reía. No era una risa nerviosa, era la risa pura del descubrimiento. El niño, al ver a su padre en el suelo, a su altura por primera vez en la vida, sintió una invitación. Para Leo, su padre siempre había sido un gigante inalcanzable, una torre lejana que olía a colonia fuerte y que nunca se agachaba. Pero ahora papá estaba allí, en la tierra, vulnerable, accesible. «¡Papá!», chilló Leo, y dio otro paso. ¡Clac! El sonido del zapato contra la piedra resonó en el pecho de Adrián como un latido. «¡Vamos, campeón!», animó Matilde, aplaudiendo suavemente, sin quitarle la vista de encima al niño, aunque sentía la presencia de su hijo mayor quemándole la piel. «¡Uno más! ¡Ve a buscar a papá!». Leo se tambaleó. Sus bracitos remaron en el aire buscando equilibrio. Por un segundo pareció que iba a caer hacia atrás, hacia la seguridad de la nada. Adrián contuvo el aliento, extendiendo los brazos instintivamente, listo para lanzarse y amortiguar el golpe. Pero Leo corrigió su postura. Sus músculos, esos músculos que Matilde había masajeado con aceite y fe noche tras noche, respondieron. Se impulsó hacia adelante. Dio 2 pasos rápidos, casi corriendo, impulsado por la inercia, y se lanzó hacia los brazos abiertos de Adrián. El impacto de los cuerpos fue suave, pero la descarga emocional fue nuclear. Adrián cerró los brazos alrededor del cuerpo pequeño y cálido de su hijo. Sintió el latido acelerado del corazón de Leo contra su propio pecho. Sintió el olor a champú de bebé y a ese aceite de romero que tanto había despreciado y que ahora le olía a gloria bendita. Enterró la cara en el cuello del niño y rompió a llorar. No fue un llanto discreto, fue un aullido, fue el sonido de una presa que se rompe después de décadas de contener un océano. Lloró por los años perdidos, lloró por la crueldad con la que había tratado a la mujer que le dio la vida. Lloró porque su hijo, al que él había considerado roto, acababa de demostrarle que el único roto en esa familia era él. Leo, sorprendido por la reacción de su padre, pero sintiéndose seguro en el abrazo, le dio unas palmaditas torpes en la espalda. «No llores, papá», dijo el niño con inocencia. «Ya camino». Adrián levantó la cabeza, con el rostro empapado y rojo. Besó la frente de su hijo con frenesí. «Sí, mi vida, sí caminas. Eres un milagro. Perdóname por no creer en ti. Perdóname por ser un ciego». Entonces, Adrián miró por encima del hombro de Leo. Matilde seguía allí, arrodillada en las piedras. Había bajado las manos. Se estaba quitando lentamente los guantes de goma amarillos, dedo por dedo, revelando sus manos reales.
Esas manos llenas de manchas de la edad, con los nudillos hinchados por la artritis y la cicatriz blanca de la quemadura que Adrián conocía también. Ella le devolvió la mirada. No había juicio en sus ojos oscuros, había dolor, sí. El dolor de 15 años de silencio no se borra en un segundo. Pero, sobre todo, había un amor inquebrantable, ese amor materno que es capaz de sobrevivir a la sequía más larga. Adrián soltó suavemente a Leo, dejándolo sentado seguro sobre el césped, y empezó a arrastrarse hacia ella. No se puso de pie. No era digno de estar de pie ante ella. Se arrastró sobre sus rodillas, ensuciando aún más su ropa cara, reduciéndose a la nada para poder ser algo nuevo. Llegó hasta ella y se derrumbó a sus pies. Agarró las manos de su madre, esas manos ásperas y trabajadoras, y las presionó contra su cara, besando la cicatriz, mojándolas con sus lágrimas. «Mamá», sollozó Adrián, su voz rota en 1000 pedazos. «Madre mía, perdóname, soy un monstruo. Te abandoné, te negué, te dije que te fueras. Dios mío, ¿cómo has podido quererme todavía? ¿Cómo has podido venir a salvar a mi hijo después de lo que te hice?» Matilde sintió el temblor en el cuerpo de su hijo. Sintió su arrepentimiento vibrando en cada nervio. Durante años había ensayado lo que le diría si alguna vez lo volvía a ver. Había pensado en gritarle, en reclamarle su ingratitud. Pero ahora, viendo a ese hombre poderoso reducido a un niño asustado a sus pies, toda la rabia se evaporó. Solo quedó la verdad. Ella liberó una de sus manos del agarre de Adrián y la posó suavemente sobre su cabeza, acariciando su pelo canoso con la misma ternura con la que lo hacía cuando él tenía 5 años y tenía fiebre. «Un hijo nunca deja de ser un hijo, Adrián», dijo ella con voz suave pero firme. «Aunque se vista de seda, aunque se olvide de dónde viene, aunque construya muros de oro, sigue siendo el niño que yo cargué». «No te merezco», gimió Adrián. «Te eché de la casa, te traté como basura». «El orgullo es una enfermedad, hijo», continuó Matilde, levantándole la barbilla para obligarlo a mirarla a los ojos. «Y tú has estado muy enfermo de orgullo. Yo no vine por tu dinero. Tu dinero no me sirve. Yo vine porque supe que mi nieto me necesitaba. Y supe que tú, aunque no lo sabías, me necesitabas más». «No te vayas», suplicó Adrián, agarrándose a su uniforme como un náufrago a una tabla. «Por favor, no te vayas. Quédate. Esta es tu casa. Todo esto es tuyo. Te daré lo que quieras. Quemaré el mundo si me lo pides, pero no me dejes solo otra vez». Matilde sonrió tristemente y negó con la cabeza. «No quiero que me des nada, Adrián. No quiero tus lujos. Solo quiero una cosa». «¿Qué?», preguntó él desesperado. «¿Qué quieres? Dímelo». Matilde señaló hacia la silla de ruedas negra que yacía abandonada bajo la sombra del roble. Ese artefacto siniestro que parecía un escarabajo muerto. «Quiero que saques esa cosa de aquí. Quiero que mi nieto nunca más tenga que sentarse en ella. Y quiero que tú vuelvas a ser el Adrián que tallaba juguetes de madera y se reía con la boca abierta. Ese es el hijo que yo recuerdo». Adrián asintió frenéticamente. «Lo haré. Lo juro por mi vida que lo haré». En ese momento, Leo, viendo que los adultos estaban abrazados, decidió unirse. Se levantó de nuevo, esta vez con más facilidad, y caminó los 3 pasos que los separaban de ellos. Se lanzó sobre la espalda de su padre, rodeándole el cuello con sus bracitos. Adrián, con su madre frente a él y su hijo abrazado a su espalda, sintió que el círculo se cerraba. La energía fluyó de nuevo. El agujero negro en su pecho se llenó de luz. Allí, de rodillas en el barro, abrazado a una sirvienta y a un niño enfermo, Adrián Velasco se sintió por primera vez en 15 años verdaderamente rico. Los empleados de la casa, el mayordomo y la cocinera, habían salido a la terraza atraídos por los gritos.
Observaban la escena en silencio, con la boca abierta, incapaces de comprender por qué el señor, el intocable señor Velasco, estaba llorando a los pies de la nueva limpiadora. Pero incluso desde la distancia podían sentir que la jerarquía de la casa acababa de ser destruida para siempre. La resolución final y epílogo. Las horas siguientes al milagro del jardín fueron un torbellino que sacudió los cimientos de la mansión Velasco más fuerte que cualquier terremoto. Adrián no permitió que Matilde volviera al cuarto de servicio. Cuando entraron en la casa, Adrián llevaba a Leo en brazos y sostenía la mano de Matilde con fuerza, como si temiera que ella se desvaneciera si la soltaba. Su bata estaba sucia, su cara hinchada, pero caminaba con una dignidad nueva, una dignidad humana. El mayordomo, el señor Cárdenas, se acercó titubeando en el vestíbulo. «Señor Velasco, ¿necesita que llame a seguridad? ¿O al médico?», preguntó, mirando con confusión a la anciana. Adrián se detuvo en seco. Miró a su personal, que se había congregado en el pasillo. «Escuchen todos muy bien porque no lo voy a repetir», dijo Adrián. Su voz resonó potente, pero ya no había frialdad metálica en ella. Había una emoción vibrante. Esta mujer no es Matilde la empleada. Esta mujer es doña Matilde Velasco. Es mi madre, y es la abuela de Leo. A partir de este segundo, ella es la dueña de esta casa tanto como yo. Un silencio sepulcral cayó sobre el vestíbulo. Los ojos de la cocinera casi se salen de sus órbitas. El mayordomo palideció, recordando las veces que había regañado a la anciana por no limpiar bien el polvo. «Quiero que preparen la habitación principal de invitados», ordenó Adrián. «La suite azul, y quiero que suban sus cosas inmediatamente». «No, hijo», interrumpió Matilde suavemente, apretando su mano. «No necesito suites. Estoy bien donde estoy». «No, mamá». Adrián se giró hacia ella, con los ojos brillantes. «Ya has estado demasiado tiempo en la sombra, pero hay algo que sí voy a hacer yo mismo». Adrián entregó a Leo a los brazos de su abuela y se dirigió hacia el cuarto de servicio. El personal lo siguió con la mirada, atónitos. Vieron al magnate entrar en la pequeña habitación y salir, minutos después, cargando algo pesado. No eran joyas, no era una caja fuerte. Adrián Velasco venía cargando con sus propias manos la mesa vieja de pino azul despintada, la mesa coja, la mesa de la pobreza. Resoplaba por el esfuerzo, pero se negó a que el mayordomo lo ayudara. Cruzó el pasillo de mármol, subió 3 escalones y entró en el gran comedor formal, una sala presidida por una mesa de caoba para 12 personas y una lámpara de araña de cristal de Baccarat. Adrián dejó la mesa vieja justo en la cabecera, apartando una silla de terciopelo de 1000 euros. El contraste era violento, casi artístico. La madera astillada contra el entorno de lujo extremo. «Esta mesa se queda aquí», sentenció Adrián, limpiándose el sudor de la frente. «Para que nunca se me olvide de dónde vengo, y para que nunca se me olvide quién me salvó». Esa noche cenaron los 3 en la cocina, sentados alrededor de esa mesa. Adrián despidió al chef temprano y él mismo, siguiendo las instrucciones de Matilde, preparó una sopa sencilla. No hablaron de negocios, no hablaron de dinero, hablaron de recuerdos. Matilde le contó historias de su infancia que él había bloqueado. Leo reía, manchándose la cara, feliz de ver a su padre y a su abuela juntos. Epílogo. 1 año después. El sol de primavera iluminaba la mansión, pero la casa ya no parecía un museo estéril. Había cambiado. En el jardín delantero, donde antes solo había césped prohibido, ahora había un columpio de madera y un fuerte construido artesanalmente. Había juguetes dispersos por el suelo, pelotas, coches y sí, muchos animales de madera tallada.
La puerta principal se abrió y salió un niño corriendo. Leo, ahora con 4 años, corría con una ligera cojera en la pierna izquierda, un recordatorio de su batalla, pero corría rápido y fuerte. No había silla de ruedas a la vista. Aquel aparato infernal había sido donado a un hospital hacía meses, después de ser desmontados simbólicamente por Adrián y Leo con un juego de herramientas. ¡Abuela! ¡Abuela!, gritaba Leo, persiguiendo a un perro labrador dorado que saltaba a su alrededor. En el porche, sentada en una mecedora de mimbre con una manta sobre las piernas, estaba Matilde. Ya no llevaba uniforme, vestía una blusa de lino color crema y pantalones cómodos. Su pelo blanco estaba peinado con elegancia, y en su mano derecha, la mano de la cicatriz, lucía una pulsera de oro simple con una inscripción: «Gracias, mamá». Matilde sonreía viendo al niño correr. Sus ojos estaban cansados, pero en paz. Había cumplido su misión. Había recosido el tejido roto de su familia con hilo de acero y amor. A su lado, Adrián estaba sentado en los escalones del porche. Ya no llevaba traje los domingos. Llevaba vaqueros y una camisa remangada. Tenía un bloque de madera en las manos y una navaja. Estaba terminando de tallar un barco pirata. Adrián levantó la vista y miró a su madre. «¿Te gusta cómo está quedando, mamá?», preguntó, mostrándole el juguete. Matilde asintió, extendiendo la mano para tocar la madera. «Tiene alma, hijo. Tiene tus manos». Adrián sonrió, una sonrisa genuina, sin la tensión de las finanzas. Había vendido la mitad de sus acciones para crear una fundación dedicada a la rehabilitación infantil accesible. Ganaba menos dinero, mucho menos, pero dormía 8 horas cada noche y por primera vez en su vida se despertaba feliz. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Adrián. «El cumpleaños de Leo», respondió ella. «Sí, pero también es el aniversario del día que volviste, el día que me devolviste la vida». Adrián dejó la navaja, se inclinó y besó la mejilla de su madre. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi niño, y yo a ti». En el jardín, Leo se cayó al tropezar con el perro. Por un segundo hubo silencio. Adrián hizo ademán de levantarse, pero Matilde le puso una mano en el brazo. «Espera», dijo ella. Leo se sentó en la hierba, se sacudió las rodillas, miró a su padre y a su abuela y se levantó solo, riendo. Siguió corriendo. La cámara se aleja lentamente, subiendo hacia el cielo azul, mostrando la mansión que dejó de ser una fortaleza para convertirse en un hogar, y bajando el foco una última vez hacia el comedor, donde a través de la ventana se ve la mesa vieja y despintada, ocupando el lugar de honor, presidiendo la casa como un altar sagrado a la humildad, al perdón y al amor que todo lo cura. Fin.